7:05 AM. Un ligero zumbido que viene del otro lado de la habitación, te despierta de tu letargo matutino. Casi instintivamente, corres a apagar tu teléfono que vibra. Muestra un mensaje de texto sin leer, de un número que no reconoces. Recibido. 7:05 No estoy muy seguro de qué está pasando. Tengo miedo, estoy solo. Ya no sé qué hacer. He decidido documentar lo que sucede con estos mensajes de texto en caso de que no pueda contarlo yo mismo. Te invade una sensación inquietante, pero tu mente no está lo suficientemente clara como para comprender del todo lo que acabas de leer. Es demasiado pronto para esto. Decides volver a la cama y ocuparte de todo esto más tarde. 9:10 AM. El zumbido familiar de tu teléfono resuena en tu cabeza al despertarte y encontrar otro mensaje sin leer. El número es el mismo que el primero, y la sensación que transmiten las palabras tampoco es muy diferente. Recibido. 9:10 He decidido que el baño sería un buen lugar para esconderme. Juro que oigo pasos acercándose. Los he oído durante horas. Necesito encontrar una salida, pero tengo demasiado miedo para moverme. Siento que las paredes se me cierran encima. Solo sé que necesito salir de aquí. No es seguro. Empiezas a preocuparte. Quieres ayudar e intentas responder, pero no sabes qué decir. Intentas restarle importancia a los mensajes, considerándolos una broma, pero eso no parece disipar la ansiedad. Por ahora, decides seguir con tu día como siempre. 11:14 AM. Han pasado 2 horas. La ansiedad casi ha remitido. Te encuentras incapaz de comer. Esta sensación inexplicable te ha afectado el apetito. De repente, justo en ese momento, oyes ese mismo sonido desagradable. Recibido. 11:15 Decidí correr. Simplemente correr. No tengo ningún plan, pero tengo que encontrar una salida. Todas las puertas están cerradas. Ahora no tengo a dónde ir. Me siento acorralado, y los pasos se hacen cada vez más fuertes. No hace falta decir que estos mensajes te están empezando a afectar. No puedes con esto. Decides simplemente dejarlo ir. Ignoras los sentimientos. Ignoras los mensajes. No hay razón para que te involucres en esto. Escuchas tu teléfono vibrar muchas veces en las siguientes horas, pero intentas hacer lo mejor que puedes para bloquear el ruido. 4:01 PM. Otro zumbido. La ansiedad se está volviendo abrumadora. Ya basta. Revisas tu teléfono y encuentras 4 mensajes más sin leer, todos del mismo número que antes. Recibido. 12:13 No sé cuánto tiempo llevo corriendo. Los pasos no se van. No puedo escapar de ellos, por muy rápido que corra. Se hacen cada vez más fuertes y empiezan a parecer omnipresentes. Recibido. 1:06 Ya no puedo correr. Los pasos son ensordecedores y se oyen golpes en las paredes a mi alrededor. Debo estar volviéndome loco. Hay voces en mi cabeza. Los pasillos me hablan, pero las palabras son ininteligibles. Recibido. 2:24 Los pasos, las voces, todo sonido ha cesado. Solo queda un zumbido espantoso. Mis oídos han empezado a sangrar. Casi no oigo y siento que mi vista también empieza a fallar. Nada parece tener el color que debería. La antigua gran variedad de colores ahora se ha transformado en varios tonos de negro y rojo. El calor aquí es insoportable. Estoy empapado en sudor. Recibido. 4:01 Veo sombras con el rabillo del ojo. Las paredes se mueven constantemente. Sigo intentando convencerme de que todo esto es solo una pesadilla, pero el calor, las sombras, la sangre, todo es tan real. Me siento impotente. A estas alturas, estás convencido de que no es broma. Necesitas encontrarlo, salvarlo, pero ¿cómo? ¿Qué podrías hacer para ayudarlo?
Solo te queda esperar el siguiente mensaje. Recibido. 5:12. He empezado a golpearme la cabeza contra la pared intentando que las voces cesen. Siento que estoy rodeado, vigilado constantemente por alguien o algo. Que pare. Por favor. Que pare todo. Recibido. 5:56. Hay tanta sangre. El dolor ya no parece molestarme. Es mi única distracción de esta locura. Empiezo a sentirme entumecido. No sé cuánto más aguantaré. Si lees estos mensajes, aléjate de la preparatoria Bellevue. Algo anda fatal en este lugar. En ese momento te das cuenta de que quien quiera que sea esa persona, no está tan lejos de ti. Necesitas ir a esa preparatoria. Esta podría ser tu oportunidad. Podrías salvarlo. 6:25 p.m. Ya lo has decidido. Vas a ir a esa escuela. No tienes ni idea de qué harás cuando llegues, pero sabes que tienes que hacer algo. Ya has esperado suficiente. Recibido. 6:57. No puedo soportarlo. No soporto ni un segundo más de esta pesadilla. Hay tanta sangre. Apenas puedo respirar. Estoy seguro de que todo esto terminará pronto. Tiene que terminar. Sangre. Tanta sangre. Que pare. Por favor. Que pare esta locura. Entras corriendo a la escuela y echas un vistazo rápido. Los pasillos parecen estar vacíos. ¿Dónde está? Esperabas ver un baño de sangre. Por primera vez, respondes al mensaje enviado. 7:02. Estoy aquí. Estoy en la escuela. ¿Dónde estás? Casi al instante se oye un zumbido. Recibido. 7:02. Estoy aquí. Estoy en la escuela. ¿Dónde estás? Al principio, estás confundido. Relees el mensaje una y otra vez. Poco a poco, las piezas encajan en tu mente. Los mensajes que recibiste todo el día, fueron enviados desde tu teléfono. Con eso, la puerta se cierra de golpe tras de ti y empiezas a oír pasos que te persiguen. Asustado y solo, te giras para correr, vislumbrando la hora que marca el reloj del techo. 7. ¿Odias a alguien? ¿Alguien a quien harías cualquier cosa por herir? ¿A quien pagarías cualquier precio por venganza? Si es así, quizás quieras considerar visitar la ciudad sin luz. Para llegar allí, ve a cualquier ciudad de tamaño considerable y busca un callejón desierto de noche. Entra y cierra los ojos con todas tus fuerzas. Susurra ciudad sin luz y concéntrate en la oscuridad. Probablemente hayas notado que hay colores tenues y formas abstractas que puedes distinguir si intentas enfocar con los ojos cerrados. Observa cómo pasan esas imágenes. Después de unos minutos, deberían empezar a ser más claras y brillantes. Cuando esto suceda, empezarán a tomar formas detalladas. Imágenes de asesinatos violentos, animales deformes y cosas similares. No importa lo que veas, mantén los ojos cerrados. Empezarás a perder la noción del tiempo, pero con el tiempo, las imágenes se detendrán. Verás oscuridad total, nada más que un negro profundo, sin colores ni formas. Cuando estés seguro de ello, abre los ojos. Ahora estarás en una ciudad muy oscura. No habrá ni una sola luz ni estrella en el cielo. Deberías poder ver un tenue contorno azul oscuro de los altos edificios que te rodean. Sal del callejón y camina lo más silenciosamente posible por la acera, en cualquier dirección. Si oyes algún movimiento, corre lo más rápido posible, lejos del ruido. Hay animales en ciudad sin luz. Está demasiado oscuro para distinguir los detalles, pero son del tamaño de grandes felinos salvajes y matarán a cualquier humano que atrapen. Sigue avanzando hasta llegar a una zona con edificios más pequeños, en las afueras de la ciudad. Un niño se acercará a ti, con su rostro brillando tenuemente, dejándote ver que no tiene ojos. Él preguntará, ¿compartirás tu luz conmigo? Di que sí. El niño te tocará la cara y te arrancará el ojo derecho.
Dolerá, pero no debería haber sangrado ni herida abierta. El niño te lo agradecerá y se irá. Sigue caminando y un hombre alto aparecerá ante ti. ¿A quién quieres quitarle la luz? Di el nombre de la persona que odias. En cuanto lo digas, quedará completamente ciega irreversiblemente. ¿Está satisfecho tu odio?, preguntará el hombre. Si es así, di que sí y despertarás en el callejón. Si no, di que no y el hombre desaparecerá. Sigue caminando. Te encontrarás con otro niño sin ojos. ¿Compartirás tu luz conmigo? Di que sí, y te arrancarán el ojo izquierdo, dejándote ciego. Sigue caminando, y el hombre alto aparecerá de nuevo, aunque, por supuesto, tendrás que confiar en su voz. ¿De quién deseas que la vida se apodere de la oscuridad? Di el nombre de quien odias y morirá. No te preguntarán si tu odio está satisfecho esta vez, y no podrás regresar al callejón. Te dije que te aseguraras de que realmente odiabas a alguien antes de hacer esto. Pasarás el resto de tu vida vagando por la ciudad sin luz, ciego, con solo tu odio para mantenerte caliente. Para algunas personas, eso es suficiente. Estás acostado en tu cama, el zumbido sordo del aire acondicionado es lo único que te separa del silencio total. ¿Sabes ese silencio tan pesado y denso que casi equivale a un ruido fuerte? Ese silencio donde se oye caer un alfiler a 3 habitaciones de distancia. Ese silencio que te llena los oídos con el latido de tu propio corazón al presionar la oreja contra la almohada. Ese silencio. El zumbido sordo es el único ruido que se oye, un ruido que suele pasar desapercibido hasta que se convierte en el único presente. Es reconfortante, te des cuenta o no. Una especie de ruido blanco. Pero de repente, la habitación vuelve a la temperatura indicada en el termostato, y el zumbido se detiene, mientras la ventilación emite un sonido metálico sordo. Para tu desgracia, aún no te has dormido, y el silencio se impone. Debería consolarte saber que podías oír cualquier cosa a tu alrededor, compensando la falta de visión que te proporcionaba la oscuridad. Pero no es así. Es este mismo entorno el que te pone nervioso, acelera el corazón, tensa el cuerpo sin explicación y te hace consciente de que no estás solo. Pero estás solo, ¿verdad? Llevas casi 15 minutos tumbado con los ojos cerrados y te aseguraste de que todo estuviera normal en tu habitación antes de apagar la luz. ¿Eres listo? Todos esos cuestionarios de Facebook que hiciste solo han reforzado lo que ya sabes. Si estuvieras en una película de terror, sobrevivirías hasta el final. Incluso has elaborado un plan minucioso de lo que harías en cualquiera de las situaciones que has leído en www.creepypasta.com. Pero eso no tiene sentido, ¿verdad? No tienes miedo. O al menos eso es lo que tú crees. Pero espera, ¿qué fue eso? Fue el crujido de tu colchón de fábrica. Pero tú no te moviste en la cama ni hiciste ningún movimiento. ¿Hiciste ese ruido? No, no pudiste ser tú. Estás paralizado en la cama, rígido por una inquietud que no habías sentido hasta esos momentos. Debiste haberlo imaginado, está todo en tu mente. Te giras de cara a la pared. Si hay algo en la habitación contigo, eso tiene que aceptar que estás demasiado cansado para lidiar con ello en este momento. Sigues inquieto cuando oyes un crujido de nuevo. Esta vez, el crujido va acompañado de un suave golpe sordo en el suelo. Se te encoge el corazón, ¿de verdad escuchaste eso de nuevo? No, simplemente estás alterándote por nada. Deberías dejar de jugar a juegos de supervivencia de terror tan tarde, te está volviendo loco. Eres una persona racional, deja de ser tan infantil y duérmete ya. Cierras los ojos con fuerza, esperando en silencio que el sueño te lleve muy lejos. Prácticamente estás rogando por la seguridad del inexistente mundito de sueños que tú mismo creaste. Estás huyendo, pero no hay nada allí, ¿o sí?
Solo estás cansado. Lo sé, lo sé. Con los ojos cerrados, te das cuenta de que, por mucho que quieras, no puedes mover los brazos ni las piernas. Oh vamos, ¿de verdad estás dejando que esto te afecte? ¿Cuántos tienes? 12. Supéralo y duérmete ya. Ahora, más denso que nunca, ese sonido inquietante resuena de nuevo por la habitación. El crujido de la tela, seguido de un suave golpe sordo en el suelo. Sin darte cuenta, estás conteniendo la respiración, con los ojos cerrados con todas tus fuerzas. Tienes ese impulso infantil de taparte la cabeza con la sábana. Te lo estás imaginando todo. Todo está en tu cabeza. Creía que eras mejor que esto. Tu corazón late fuerte en tus oídos, pero no lo suficiente como para ahogar el sonido repetitivo que se acerca desde el otro lado de la habitación. ¿Qué es ese crujido? Quizás dejaste un papel en el piso. Si eso debe ser. Y ese golpe, probablemente sea el gato, el perro o algo así. Seguramente entraron corriendo cuando no estabas mirando antes de cerrar la puerta. Sí, solo estás paranoico. El ruido ya está a un paso de tu cama, y de espaldas a él, no te atreves a voltearte a investigar, aunque no serviría de mucho. La única luz en tu habitación es la tenue luz de tu celular en la mesita de noche de al lado. Lo enchufaste antes de meterte en la cama, ¿recuerdas? Pero no te atreves a voltear a mirar. De todas formas, no hay nada. Minutos que parecen horas mientras te enfrentas a la pared, rígido como una tabla, incapaz de mover tu cuerpo, que no coopera. Hace tiempo que no oyes los ruidos, desde que llegaron al borde de tu cama. Sabes que no hay nada ahí, tonto. Es este silencio. Te está molestando. Deberías haber puesto música o algo antes de acostarte. En fin, quizá la próxima vez. De repente, un sonido metálico familiar resuena en la habitación, seguido de ese zumbido familiar. Exhalas profundamente, tu cuerpo se relaja mientras te inunda el alivio. Gracias a Dios que se acabó, ahora puedes dormir en paz. Ese silencio de veras te afectó. Te das la vuelta y abres los ojos para mirar la hora en tu celular. Debe haber pasado al menos una hora desde que te acostaste. Eres bienvenido cara a cara con una cosa que te sonríe de oreja a oreja. Nubladas cuencas donde alguna vez hubo ojos te miran fijamente. Ah, veo que aún sigues Su nombre es Jessica. Tiene 26 años, y es mi chica. Nunca había creído en el amor a primera vista hasta que la conocí. Fue un día lluvioso en septiembre del año pasado. Estaba sentándome en la parada del autobús, esperando que la lluvia parara para continuar mi caminata al apartamento, cuando se sentó en la banca a mi lado con su periódico. No pude evitar mirarla por un momento demasiado largo. Creo que sintió que estaba mirándola, porque me miró con sus grandes ojos azules y su pelo oscuro cayendo en su cara. Me enamoré de ella inmediatamente. Hablamos por un rato. Se veía nerviosa porque su autobús estaba atrasado. Finalmente llegó 10 minutos después, y me metí en él con ella para que pudiéramos continuar nuestra conversación. Nos llevamos bien rápido. La vi bajarse en su parada, caminar a su casa y entrar. Luego caminé al apartamento con mariposas en mi estómago. Me mudé con Jessica unos 2 meses después de conocernos. Ambos éramos tan felices. Ella solía cantar tan hermosamente cuando se preparaba para el trabajo en las mañanas, cuando cocinaba la cena, cuando llegaba a casa, cuando se preparaba para ir a dormir. Sentía mariposas de nuevo cuando sonreía. Nunca imaginé que podría ser tan feliz. Hacíamos todo juntos. Íbamos al cine, corríamos en el parque y amaba mirarla jugar videojuegos. Nunca había sido un fanático, pero mirarla jugar siempre era tan divertido. La vida se veía tan perfecta.
Así fue hasta que su madre falleció 3 meses después de que me mudé. Jessica empezó a aislarse luego de eso. Se volvió tan deprimida que pasaba días en su casa sin moverse, sin dormir. Cuando dormía, gemía suavemente y balbuceaba cosas sin sentido, despertándose en pánico. Nuestra casa ya no contaba con el eco de su hermosa voz. Fue reemplazada con los sonidos de su llanto, desde lloriqueos gentiles hasta horas de sollozos altos. Su dolor podía escucharse desde cada cuarto de la casa. Casi nunca se iba, y sus amigas dejaron de venir. Se negaba a abrir la puerta cuando tocaban. Se encerró en la habitación. Me daba tanto miedo dejarla sola que llamé a mi jefe y renuncié. Nunca le conté, pero nunca preguntó. Me sentí tan atrapado. No podía irme. No podía comer. Dormía 4 horas por noche con suerte. Demonios, si tenía que ir al baño, lo aguantaba hasta tener miedo de hacerme encima. Si no estoy mirándola, ella quizá, no quiero pensar en lo que pueda hacer. Trato de seguir con la vida y tener una actitud positiva. Vivo con el amor de mi vida, y cuando duerme, me levanto para acurrucarme en la cama con ella y sostener su mano mientras la abrazo, esperando que mi tacto quizá la reconforte. En estos últimos meses, Jessica se ha vuelto paranoica. Clama que está siendo vista por el fantasma de su madre. Va cuarto por cuarto, gritando: «Mamá, sé que estás conmigo. Por favor, muéstrate. Te extraño mucho». Rompe mi corazón verla y escucharla hablando con cuartos vacíos, pero parece reconfortarla en formas que yo no puedo hacerlo. Parece que puede relajarse más. Debe ser terapéutico. Ha empezado a sentirse bien dejando la cama, y luego saliendo de casa. Empezó a cantar de nuevo, suavemente y con voz temblorosa al principio, pero ahora su voz es casi la misma que antes. No tanto, pero cerca. Cree que al fantasma de su madre le gusta escucharla. Supongo que debo dejarla continuar con su ilusión. Parece que ayuda, y ahora a veces tengo tiempo para salir por aire fresco y comida. Supongo que también me ayuda. Sin embargo, se ha vuelto olvidadiza. La escucho siempre hablando consigo misma. Juro que puse mis pantuflas junto a la cama, o ya me comí ese espagueti. Culpa al fantasma por mover sus cosas, creo. Empezó a volverse más locuaz, hablando por teléfono con sus amigas. Les dice que escucha sonidos en la casa cuando está sola. Dice que tiene que ser su madre cuidándola, ¿cierto? Nunca escucho las respuestas de sus amigas, y nunca pregunto. Solo continúo, mi amor por ella nunca decayendo. Ayer le dijo a una de sus amigas que, por un largo tiempo, ha sentido que la están mirando. Encontró un agujero pequeño, casi tan grande como un lápiz, en el techo de su habitación. Mientras paseaba por la casa, encontró al menos uno en el techo de cada cuarto. Escuchó un sonido en el ático, pero se convenció de que solo era un mapache, una ardilla o algo así. Gracias a Dios que no ha venido al ático. Porque no sé lo que haría si me encontrara aquí, siempre mirándola desde los agujeros en su... Mi esposa y yo nos acabamos de mudar a una casa moderna en una tranquila calle sin salida en las afueras, unos meses después de que ella nos diera la maravillosa noticia de su embarazo. Investigamos a fondo para encontrar esta casa. Está a solo 400 metros de una escuela y fuera de la autopista, un pequeño refugio seguro lejos del tráfico, y no está muy lejos de mi trabajo. Después de que se fueran los de la mudanza y de pasar unas horas desempacando y relajándonos, Sharon y yo por fin dormimos en nuestra nueva casa hace 2 noches. Ya soy un poco insomne, y en un lugar nuevo, me encontré dando vueltas en la cama. Finalmente vi las 2:30 AM en la brillante pantalla de mi teléfono y suspiré. Finalmente me levanté,
Bajé las escaleras y me serví un vaso de agua. Luego, fui a la sala y abrí la ventana para que entrara aire fresco, una costumbre que he adquirido desde que dejé de fumar. A través de la ventana abierta, oí una voz apagada de mujer y me di cuenta de que venía de la casa del vecino. Miré hacia la ventana lateral de la casa vecina y, a través de ella, vi a una mujer de unos 50 años de perfil en su sala de estar a oscuras, apenas visible debido al frío resplandor de la luna. Estaba allí, extendiendo una mano y levantándola y bajándola, como si estuviera imitando el gesto de saludar con un apretón de manos. Tuve que aguzar el oído y concentrarme, pero pude oír lo que decía mientras repetía el gesto. Ah, ustedes son los nuevos residentes. Soy la señora Ainsworth, dijo la mujer antes de inclinar la cabeza hacia atrás para mirar el techo. Qué lindo día, es curioso pensar que ya casi es octubre. Se estremeció con un extraño escalofrío, claramente teniendo problemas al final antes de volver a intentarlo. Qué lindo día, es curioso pensar que Joanne está casi aquí, repitió antes de reiniciar la secuencia con el gesto del apretón de manos, una y otra vez. Me sentí culpable espiando y no quería especular sobre qué impedimento del habla o posible neurosis podría tener mi vecina. Aunque un poco asustado, volví a la cama para finalmente quedarme dormido. Ayer me desperté con el olor a tocino chisporroteante y la nostálgica música de los Pet Shop Boys desde abajo, y me desperté con tiempo de sobra con mi rutina matutina. La casa se sentía como un hogar, y cuando bajé las escaleras y vi a Sharon meneando el trasero al ritmo de la canción de los 80 West End Girls en pijama a cuadros, lo era. No pude evitar sonreír mientras me secaba el sueño de los ojos, mientras Sharon cantaba en la espátula e improvisaba un número de baile antes de abrazarme. Cariño, te lo juro, es perfecto. ¿Lo oyes?, preguntó, ladeando la cabeza hacia el altavoz del Bluetooth. Asentí con una sonrisa. Podemos tocar música sin que los vecinos nos den golpes en la pared, no hay borrachos meando fuera de la ventana, y mira esto, dijo Sharon, usando la espátula para señalar las amplias encimeras de granito y luego nuestros platos de huevos con tocino. Tengo espacio para cocinar. Sonreí, su comentario sobre la ventana me recordó la noche, y casi dije algo sobre la vecina, pero Sharon estaba de tan buen humor que lo dejé pasar. Bueno, tenemos que asegurarnos de desempacar todos los CD, no solo las canciones de los 80 que les robaste a tus padres, bromeé y ella puso los ojos en blanco. Enseguida besé a mi esposa y salí por la puerta principal, al sol dorado de nuestro pintoresco suburbio estadounidense. Abrí el coche cuando sentí unas miradas fijas. Giré la cabeza y vi a una mujer, la misma vecina de la noche anterior, observándome un instante antes de acercarse. Llevaba la misma ropa y me tendió una mano delgada, que estreché, sintiendo su piel fría al decir esas palabras. Ah, ustedes son los nuevos residentes. Soy la señora Ainsworth, dijo antes de mirar al cielo. Qué día tan bonito, es curioso pensar que Joanne ya está aquí, dijo, esbozando una amplia y extraña sonrisa. Sí, hace un día bonito, intenté no trabarme. Me presenté e hice un gesto a mi esposa en la puerta, quien me saludó con la mano y sonrió. La señora Ainsworth mantuvo esa amplia sonrisa mientras retrocedía unos pasos antes de darse la vuelta y caminar a paso rápido hacia su casa, agachándose bajo la puerta del garaje y cerrándola de golpe. Mi mirada se posó de nuevo en Sharon, quien me miró con cara de ¿qué ha sido eso? Me encogí de hombros y negué con la cabeza antes de subir al coche, intentando concentrarme en el día que tenía por delante. Ayer por la tarde, cuando llegué a casa después de un agotador día de trabajo, Sharon y yo hablamos sobre la excéntrica vecina y le expliqué lo que había visto en mitad de la noche, que la señora Ainsworth había estado practicando toda la noche para presentarse. Claramente quería causar una buena impresión, dijo Sharon con un guiño y una sonrisa.
Espera, debería estar celosa, cariño, añadió en tono de broma. Oh, sí, sí deberías, ronroneé, y ella me dio una palmada en el hombro antes de continuar con normalidad. Hablo en serio, fue escalofriante. A Sharon no pareció molestarle, sugiriendo que tal vez el vecino había sufrido un traumatismo craneoencefálico. Explicó que había visto varios en sus años como terapeuta. Me encogí de hombros y pensé que era posible, pero no me conformé con esa respuesta. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, finalmente me sentí menos nervioso y disfrutamos de una velada romántica en casa. Nos quedamos dormidos abrazados y casi dormí toda la noche. Di vueltas en la cama otra vez y me desperté sobre las 2 de la madrugada, con ganas de ir al baño. Cuando estaba a punto de apagar la luz e irme, miré por la ventana del piso de arriba y se me erizaron los pelos. Desde ese ángulo, podía ver varias habitaciones de las casas de los vecinos en la calle sin salida. En cada casa veía al menos a uno de ellos, completamente vestido y de pie en la oscuridad. Era imposible entender lo que decían, pero todos estaban practicando sus tareas cotidianas. Cosas normales de día, pero inquietantes en esas habitaciones oscuras, en plena noche, solos. Un hombre regordete con chándal y diadema trotaba en su sala de estar con las luces apagadas antes de girar la cabeza de golpe y saludar con la mano como si hubiera visto a alguien. En la ventana del piso superior de otra casa, una niña rubia saltaba a la comba en su habitación oscura. Luego miré 2 casas más allá y vi a un hombre vestido con un mono manchado de aceite, apoyado en la mesa de la cocina y usando una llave inglesa como si estuviera arreglando algo invisible. Se detenía de vez en cuando para limpiarse la frente con su muñeca peluda. Después de observarlo unos minutos, giró la cabeza hacia mí y sus ojos se clavaron en los míos, lo que me hizo tambalear hacia atrás y desaparecer de la vista con el corazón acelerado. Cuando finalmente volví a mirar, se había ido. Apenas pude dormir después de 1 hora tratando de darle sentido a todo. Esta mañana, me vestí y bajé a toda prisa para encontrarme con Sharon, quien me sirvió un vaso de jugo de naranja y me preparó unos huevos revueltos. Le expliqué que algo no iba bien con los vecinos, que estaban practicando la normalidad en sus casas a oscuras por la noche. Dijo que necesitaba dormir y que estaba dándole vueltas a las cosas con frialdad. Después de casi pelearme, me dijo que estaría atenta a cualquier cosa rara mientras yo tomaba un café de un trago antes de salir al aire fresco, semidormido y nervioso. Al salir a la luz del sol, oí un golpeteo rítmico y me giré. Allí vi a la niña rubia saltando a la comba en la entrada de la casa al otro lado de la calle. El sudor me perlaba la frente al girar la cabeza para ver la camioneta blanca en la entrada del otro vecino con overol, que se asomaba bajo el capó con su llave inglesa para arreglar el motor. Observé cómo continuaba la rutina practicada mientras se secaba la frente con su muñeca peluda. Mis ojos se dirigieron entonces al hombre regordete con chándal y cinta para la cabeza que corría por la acera en mi dirección. Enseguida giró la cabeza, fingiendo sorpresa al verme, y me saludó con ese gesto amistoso que le había visto practicar una y otra vez la noche anterior. Al pasar corriendo, vi cómo su rostro se aflojaba al girar la cabeza y perderse de vista, y seguía adelante. Salí de nuestra calle sin salida, pero pronto me detuve en el arcén de la carretera principal y observé. Llamé a Sharon, sin poder siquiera ir al trabajo en coche, sentada en el coche, aparcada en el arcén, hasta que por fin contestó. No dejaba de usar términos como trastorno adaptativo y delirante, pero no los vio a todos practicando anoche como yo. No se detuvo en el arcén de la carretera para ver al hombre que corría alrededor de su casa y se detuvo en seco en la puerta trasera. No vio esas piernas delgadas y arácnidas salir lentamente de sus labios entreabiertos antes de entrar en casa. Rezó para que no sea nada, pero tampoco me llamó cariño esta mañana como siempre.
Todo empezó cuando encontré esa nota. Esa maldita nota. En un trozo de papel cuadrado que encontré al fondo de una caja que estaba sacando del sótano, decía: hola. Responda, por favor. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba allí. Esas cajas habían estado en el sótano desde que me mudé. Lo ignoré hasta la mañana siguiente, cuando abrí la cafetera para tirar los pozos, y dentro había un papel empapado que decía: responda, por favor, ayuda, por favor. Supuse que lo había metido en la cafetera quienquiera que estuviera gastando esta broma inútil, porque no estaba allí cuando puse los pozos de café. Encontré más notas debajo de mi alfombrilla de latón, dentro de la torre de mi ordenador mientras instalaba RAM, entre las capas de papel higiénico y debajo de la bandeja de discos de mi reproductor de DVD. Lugares que nadie miraría jamás, lugares en los que jamás pensarías en poner una nota, lugares que sabías que nadie miraría jamás y que sería una tontería poner una nota, porque quién sabe cuándo la verían. Pero seguía pasando, y todos decían lo mismo cada vez, rogándome que respondiera y los ayudara. Como soy tan tonta, un día me harté al encontrar una dentro de una taza en el lavavajillas, justo después de ponerla en marcha. El papel estaba seco. Escribí en el reverso: hola. Respondo. Explique su situación, por favor, y la metí bajo una grieta de la bañera. Apenas salí del baño, encontré otro trozo de papel flotando en la tensión superficial de mi vaso de Sprite que tenía en la sala de estar. Lo saqué con cuidado de mi bebida. Decía: gracias y, en letras más grandes, estoy atrapado. Lo agité para secarlo un poco y volví a escribir en el reverso: ¿dónde estás atrapado? ¿Cómo me envías notas? Y, sin la suficiente creatividad para pensar dónde ponerlo, lo tiré detrás del sofá. Esperé y miré, pero no vi más notas en el resto del día. Al día siguiente, revisé mi correo. Dentro de una carta de spam estaba la siguiente nota: en la segunda dimensión. Debajo de ti. No tardé en responder: con quien quiera que seas, esta broma es una tontería. Déjala ya, y la tiré afuera. El viento se la llevó. La siguiente nota que recibí seguía en mayúsculas insoportables, aunque era mucho más larga que la anterior y la última frase parecía haberse encajado en el espacio restante. Creo que era un pasaje de alguna enciclopedia o libro de texto. La primera dimensión es un punto definido en el espacio. La segunda dimensión, esto estaba subrayado, es todo lo que existe con altura y anchura, mientras que la tercera añade longitud. La cuarta incluye el tiempo, y la quinta es el pasado. Tiempo que ya ha ocurrido y está solidificado en el tiempo-espacio. Todo lo demás estaba demasiado comprimido para leerlo. Puse los ojos en blanco y respondí de nuevo: ¿cómo puedes leer esto si estás en la segunda dimensión? ¿Cómo puedes siquiera existir? Metí la nota en el espacio de mi tostadora, entre el elemento y la carcasa metálica. Mi respuesta llegó cuando me lo quité del pelo a la mañana siguiente antes de ducharme. La escritura es 2D. La visión es 2D. Dos imágenes 2D superpuestas. Eso no llegó realmente al punto de cómo se suponía que debía rescatar a esta persona, lo cual definí en mi siguiente nota que tiré al inodoro. Hazme 3D era todo lo que decía el nuevo trozo de papel que encontré dentro de una barra de chocolate que abrí más tarde. No entendía cómo el muy idiota los metía dentro de productos sellados, pero en ese momento decidí seguirle el juego. Quizá fuera algo de la tele. ¿Cómo? Fue todo lo que escribí como respuesta. Recuerdo exactamente dónde lo puse, porque fue lo último que escribí en mucho tiempo. Lo puse en una grieta entre mi espejo de cuerpo entero y su base de madera. En cuanto lo solté, se deslizó y no volví a ver papeles durante 1 año y medio. Una mañana, al vestirme para ir a trabajar, entré en mi habitación y me ajusté la corbata y la camisa en el espejo, el mismo, solo que ahora estaba al otro lado. Al mirarme, vi un cuadrado en la pared detrás de mí. Al girarme, no había ninguno. Justo antes de volverme a girar, pensé que se había caído, pero en el espejo seguía ahí, pegado a la pared. Toqué el espejo pensando que quizá fuera una deformación o una ilusión óptica, pero no. Levanté mi pesado espejo del suelo y caminé lentamente hacia atrás con él, acercándome a la pared opuesta donde estaba pegado el papel.
Cuanto más me acercaba, más claro se veía el mensaje, hasta que me detuve, encajado entre el pesado espejo y la pared, mirando el papel por encima del hombro. Hazte 2D, decía. Me mudé de esa casa en cuanto pude. Después de dormir un tiempo en casa de mi novia, me deshice del espejo, de la tostadora, de todo. Todavía me da un vuelco el corazón cuando veo un papel perfectamente cuadrado tirado en el suelo, solo. Sigo viviendo con el miedo de que algún día abra un libro o mire el forro de una chaqueta y se caiga un papel. Ahora reviso todas mis cosas constantemente. Además, ya no tomo café. Algunos detalles antes de empezar mi historia. Vivo en una pequeña casa adosada en el norte de California con mi novia. He decidido cambiar los nombres de las personas y los lugares, por precaución. No quiero que nadie vaya a la playa donde yo estaba buscando pistas y, en cambio, se encuentre con los problemas que yo encontré. Siento que sea tan largo, he intentado ser lo más breve posible. Deben entender que apenas he dormido en días, y me cuesta ordenar mis pensamientos. Sábado 26 de marzo, John y yo encontramos la videocámara medio enterrada en la arena de la playa de Stinson. Al sacarla de la arena, se filtraba agua. Había arena acumulada en cada grieta y faltaba la batería. La secamos con una toalla de playa y abrimos la unidad de casete. Dentro había un cartucho de casete digital con un cabezal de plástico amarillo y el logotipo de Panasonic, pero sin etiqueta ni pegatina. Parecía que la videocámara estaba prácticamente destrozada, pero pensamos que aún era posible recuperar los datos de la cinta. Tenía una videocámara digital Sony antigua en casa que usaba el mismo tipo de cinta. Me llevé la cinta y la videocámara cuando John me dejó en casa ese mismo día. La dejé en el escritorio de la computadora y me olvidé de ella durante casi una semana. Jueves 31 de marzo. John volvió el jueves siguiente y la vio en mi escritorio. Le dije que la había olvidado y que ni siquiera había intentado reproducirla. La conectamos a mi videocámara Sony y al puerto Firewire de mi PC. Abrimos la aplicación captura de vídeo de Roxio y le pedimos que escaneara la cinta en busca de material. Solo apareció una escena en la pantalla. Se la describiré lo mejor que recuerdo. A pocos metros frente a la cámara hay una mujer. De espaldas a la cámara, camina por un estrecho sendero de tierra, posiblemente incluso un sendero de ciervos. Hierba alta y seca y pequeños arbustos bordean el camino. Según la iluminación, es probable que sea temprano por la mañana o al atardecer. El cielo está despejado y teñido de un suave color naranja. Aparte del ruido de pasos, lo único que se oye son las gaviotas, graznando y el suave sonido de las olas del mar rompiendo contra la orilla a lo lejos. Lleva puesto lo que solía ser un traje de baño de una pieza. La mitad superior ha sido rasgada o cortada y ahora cuelga de sus caderas, está desnuda de cintura para arriba. Docenas de horribles ronchas rojas y cortes cruzan su espalda. Parece como si la hubieran azotado o golpeado brutalmente con un palo. Un trozo de cuerda delgada, más bien como un cordel, ha sido usado para atarle las manos a la espalda. El cordel está enrollado tan fuerte alrededor de sus muñecas que se puede ver que sus manos han comenzado a adquirir un tono azul por la falta de circulación. El cordel está cortando su piel y pequeños riachuelos de sangre han corrido por sus manos y dedos, goteando sobre el sendero de tierra detrás de ella. Durante la escena, solo da unas pocas docenas de pasos. El clip dura solo 30 segundos. Justo antes de que termine, se escucha la voz de un hombre. ¿Estás filmando? Será mejor que no estés filmando todavía. Te dije que esperaras a que entremos. Y luego termina el clip. Tanto a John como a mí nos inquietó esa breve escena de la cinta. Parecía auténtica. El video casero de alguien había salido terriblemente mal. Intenté copiar el clip a mi ordenador, pero cada vez que lo reproducíamos solo era un lío de líneas verdes distorsionadas sin audio. John se llevó la cinta cuando volvió a casa esa misma noche. Quería intentar usar su MacBook y la videocámara de sus padres para ver si podía recuperar el clip en su ordenador. Dijo que quizá solo era un problema con mi cable Firewire. Fue la última vez que lo vi. Viernes 1 de abril. A estas alturas no se me ocurre nada inusual. Un viernes de trabajo normal, igual a docenas de viernes anteriores. Llamé a John para preguntarle por la cinta, pero me dijo que no había tenido tiempo de volver a verla, pero que iba a pasar por casa de sus padres después del trabajo y pedirles prestada la videocámara para el fin de semana. Domingo 3 de abril. John me llama.
Fue por la tarde, creo que después de las 7. Parece emocionado y me dice que logró guardar el vídeo en su MacBook. El vídeo se reproduce, pero no hay sonido. Le digo que lo suba a internet, pero quiere más tiempo para intentar que el audio funcione también. Miércoles 6 de abril. No pude contactar con John en 2 días. Las llamadas iban directamente al buzón de voz. Finalmente, me llamó el miércoles justo cuando me preparaba para salir del trabajo y volver a casa. No creo haberme dado cuenta en ese momento, pero al recordar los acontecimientos, su voz sonaba extraña. Casi no había inflexión en su discurso. Era monótona y sin emoción. Pensé que llamaba por la cinta, pero cuando le pregunté, me dijo que ya no era importante. Dijo que había encontrado algo y que teníamos que volver a la playa. Tarda casi 2 horas en coche desde mi casa hasta Stinson y le dije que no había manera de que pudiera ir allí una noche entre semana después del trabajo. Y aunque pudiera, ya estaría anocheciendo para cuando llegáramos. Por alguna razón, esto pareció enfadarlo. Le prometí que iría el sábado con él, pero no fue suficiente. Dijo que tenía que ir esa noche. Que había algo muy importante. Insistía en que tenía algo que enseñarme. Le pregunté qué, pero me dijo que tenía que verlo con mis propios ojos. Al final me llamó testarudo y colgó. Jueves 7 de abril. John no contesta mis llamadas. Su buzón de voz dice que su bandeja de entrada está llena y no acepta mensajes nuevos. Viernes 8 de abril. Cuando me levanto a ducharme por la mañana, veo un poco de arena mojada en el fondo de la bañera. Creo que Sara acaba de enjuagar su traje de baño de cuando estuvimos en la playa hace 2 semanas, aunque no lo veo colgado en ningún sitio del baño. Es un poco desconcertante, pero lo olvido en cuanto salgo para el trabajo. Solo ahora me doy cuenta de que fue el comienzo de los extraños sucesos que estaban a punto de llevarme al estado de frenesí en el que me encuentro hoy. Más tarde, en el trabajo, mi teléfono suena, indicando que tengo un buzón de voz. No me había dado cuenta, pero no es del todo inusual, ya que no tengo muy buena recepción en la oficina. Desde luego, no es la primera vez que me pasa. Marco al buzón de voz y es un mensaje de John. Parece tranquilo de nuevo, sin rastro de su anterior enfado. Regresaré a Stinson mañana por la mañana. Nos vemos allí. Hay algo que quiero enseñarte. Termino mi jornada laboral y me voy a casa. Decidí contarle a Sara sobre la cinta y cómo John se comporta de forma extraña, pero cuando llego a casa, ella todavía no ha vuelto del trabajo. Me preparo la cena y veo la tele, pero no hay señales de ella. La llamo al trabajo y me dicen que se fue cuando terminó su turno a las 4 p.m. Llamo a su madre en Los Ángeles para preguntarle si ha tenido noticias de Sara, pero no las ha tenido y parece tan preocupada como yo. Me quedo dormida en el sofá viendo la tele. Sábado 9 de abril. Sara seguía desaparecida cuando me desperté el sábado por la mañana. No había forma de que pudiera reunirme con John con Sara desaparecida. Busqué en internet información sobre accidentes de tráfico el viernes por la noche, pero no encontré nada. Finalmente, decidí llamar a la comisaría. Me dijeron que podía presentar una denuncia por desaparición, sin plazo de espera. Les di todos los detalles y prometieron devolverme la llamada en cuanto supieran algo. La madre de Sara me volvió a llamar por la noche. Estaba muy disgustada porque nadie había encontrado rastro de su hija. Domingo 10 de abril. Me despierto de una pesadilla vívida en la madrugada del domingo. En el sueño, duermo en mi cama, acurrucado contra Sara. Me despierto muerto de frío. La cama está completamente empapada de agua casi congelada y huele a sal y algas. Todo está mojado. El colchón, las almohadas, las mantas, todo. La rodeo con los brazos y su cuerpo está tan frío como el agua, quizás incluso más frío. Me incorporo y enciendo la lámpara junto a la cama. Sara duerme de lado, de espaldas a mí, y veo que le han atado los brazos a la espalda con un cordel. El nudo está tan fuerte que le ha teñido las manos de azul y le sale sangre de los cortes de las muñecas. Estoy paralizado por un terror absoluto, de esos que solo se experimentan en sueños. Lentamente, Sara se da la vuelta y puedo ver su rostro. Es ella, pero parece deforme, su cara es demasiado ancha y su nariz parece aplastada y destrozada. Casi como si estuviera presionada contra un trozo de vidrio. Sus ojos son brillantes y relucientes, su boca está cerrada en una sonrisa terriblemente amplia. Hay demasiados dientes dentro de su boca. Me dice que hay algo que necesita mostrarme. Me despierto en una cama vacía, bañada en sudor y enredada en las sábanas. Juro que todavía puedo oler el océano. Finalmente salgo de casa a buscar comida. Al volver, veo huellas húmedas y arenosas que van desde el césped hasta la puerta principal.
Hay un cordel húmedo enrollado firmemente alrededor del pomo de la puerta. Al desatarlo, noto que tengo las manos manchadas de un rojo apagado. Lunes 11 de abril. No podía dormir. Llamé al trabajo y les dije que estaba enfermo. Me pasé el día entero en el sofá, viendo la tele y no tenía apetito. En algún momento debí de quedarme dormido en el sofá con la tele encendida. Me desperté y la tele estaba a todo volumen. Estaban dando un noticiero local y el noticiero gritaba, casi gritando su noticiero. Era una noticia sobre cientos de cadáveres que aparecieron en la playa anoche, todos con las manos atadas a la espalda. Miraba directamente a la cámara, casi como si me mirara directamente a mí, y decía, tienes que ir a la playa, hay algo que tengo que enseñarte. La tele se apaga, mi apartamento está helado y puedo oler a agua salada. Martes 12 de abril, otra noche de sueño irregular, pero al menos no soñé más. Estoy agotado por el estrés y la falta de sueño. Me cuesta mantener mis pensamientos en orden. Llamé al trabajo y les dije que seguía enfermo. Por alguna razón, no quería que se enteraran de mi novia desaparecida. Por la noche, me llamó un agente del departamento del sheriff. Me dijo que encontraron el coche de Sarah abandonado en un aparcamiento cerca de la playa de Stinson. Intenté hacerle más preguntas, pero parecía muy evasivo y no me dio respuestas directas. Espero que no piensen que soy sospechoso de su desaparición. Me dijo que tenía que reunirme con ellos en Stinson mañana a primera hora para que pudieran hacerme algunas preguntas. ¿No deberían interrogarme en la oficina del sheriff? Antes de colgar, me dijo que era imperativo que estuviera en Stinson mañana. Dijo que tenía que mostrarme algo. Llamé a casa de los padres de Sarah y su padre contestó. Les conté que el agente había encontrado su coche. Dijo que ya no importaba y que todo iba a salir bien. Solo asegúrate de reunirte con el ayudante mañana por la mañana, ¿de acuerdo? Hay algo que necesitas ver. Martes 13 de abril, otra pesadilla. Dios mío, ojalá fuera una pesadilla. Estoy tan cansado de no dormir que me cuesta distinguir entre la realidad y la ficción. En el sueño, estaba acostado de nuevo en la cama. El reloj marcaba las 3:28 am, me desperté con un suave golpeteo en la ventana del dormitorio. Intenté ignorarlo y volver a dormirme. Escuché el golpeteo 2 veces más y luego la voz de Sarah. Walter, sé que estás ahí. Por favor, déjame entrar. Hay algo que quiero mostrarte. Walter. La ventana de mi dormitorio está en el segundo piso. Bajé corriendo las escaleras, con la mirada fija en el suelo, temerosa de lo que pudiera ver por la ventana, aunque las persianas estaban cerradas. Me escabullí a la pequeña habitación de invitados / oficina de informática del primer piso y cerré la puerta con llave. No dormí el resto de la noche. La casa vuelve a estar impregnada del olor a agua de mar, más intenso que antes. Miércoles 14 de abril. Estoy aterrorizado y casi loco por la necesidad de dormir. No sé qué hacer ni a quién pedir ayuda. Sé que no puedo quedarme encerrada en esta habitación todo el día. He decidido escribirlo todo y publicarlo en línea, en algún lugar donde la gente pueda leerlo, pero posiblemente no lo tome en serio. Me temo que no volveré a casa nunca más, pero tengo que ir a Stinson a hablar con el sheriff. Ya me ha llamado 2 veces para preguntarme dónde estoy y si no debería enviar a alguien a recogerme y llevarme allí. ¿Recuerdas a tu primer mejor amigo? Yo sí. Mi Nirt estaba dando a luz en el armario al final del pasillo. El patrón repetitivo de gruñidos y chillidos profundos me despertó. Gatitos. Casi grité mientras bajaba a rastras de la litera de arriba. Mi hermana se removió en la cama de abajo. Me detuve en la escalera, contuve la respiración, esperando que no abriera los ojos. Al cabo de un momento, se giró de lado y volvió a dormirse profundamente. Me alegré de que no se despertara. Quería tener a los gatitos para mí solo. Mi Nirt continuó gritando. Abrí un poco la puerta de mi habitación y vi a mis padres arrodillados en el pasillo, mirando dentro del armario. Se dieron cuenta de que estaba allí y me dijeron que volviera a la cama. Pero quiero asegurarme de que mi Nirt esté bien, protesté. Ella también era mía. Debería haber podido verla. Papá no me dejó salir de la habitación. Dijo que me buscaría cuando terminara.
Mamá estuvo de acuerdo. Dijo que era demasiado pequeño para cuidarla. ¿Demasiado pequeño? Tenía 4 años y sabía que los bebés nacen en la barriga de mamá. Además, llevaba una eternidad esperando ver a los gatitos. Mis padres no estaban siendo justos. Por favor, déjame, supliqué. Seré bueno. Mamá me ordenó que volviera a la cama. Crucé los brazos y negué con la cabeza. Papá amenazó con azotarme. Golpeé el suelo y lloré, pensando que una rabieta les haría entender que yo tenía razón y ellos no. A papá no le gustó mucho mi nuevo enfoque. Me levantó del brazo y me llevó a la cama. Me dijo que me callara o que me quitaría la lamparita y me encerraría en la oscuridad. No es justo. Grité, arrepintiéndome al instante. Papá me apretó el brazo tan fuerte que empecé a llorar de verdad. Cuando me soltó, me froté la zona, intentando que pareciera peor de lo que era. Me dijo que me habían castigado y luego arrancó la lamparita de la pared. No, no lo hagas. Grité. Ignorando mis súplicas, papá regresó al pasillo y cerró la puerta de golpe. Oí a mi hermana sollozar desde la cama de abajo. Me dio pena que tuviera que sufrir por mi error, así que bajé y me acurruqué a su lado. Le dije que lo sentía. Le daba miedo la oscuridad, más que a mí, pero al final se relajó y volvió a dormirse sosteniéndome de la mano. Pero no pude descansar. Los persistentes llantos temblorosos y los gorgoteos de medianoche me impedían cerrar los ojos. Miré fijamente la oscuridad, esperando. Parecía una eternidad. No estoy seguro de cómo sucedió, pero lo siguiente que recuerdo es que mamá nos despertó a mi hermana y a mí. Vengan a ver, me instó. La luz del sol que entraba por la ventana le iluminó la sonrisa. Los gatitos eran versiones diminutas de mi Nick. 8 en total. Todos del mismo color negro azabache, excepto uno. Tenía una mota de pelo blanco sobre la nariz, con patas delanteras blancas a juego. Ese era mío. Lo supe en cuanto lo vi. Papá dijo que podíamos ponerles nombres. No fue tarea fácil, ya que todos se parecían. Después de varios intentos fallidos de recordar cuál era cuál, mi hermana decidió que lo mejor era llamarlos Kitty Cat, pero solo tenía 2 años y lo pronunciaba Kit Kat. El bicho raro fue la única excepción. Era mío para ponerle nombre, así que lo llamé Charlie. Charlie era más juguetón que el resto de la camada. Siempre que a mi hermana y a mí nos dejaban cogerlos, se daba la vuelta para que le acariciáramos la barriga. A veces intentaba chuparnos los dedos, confundiéndolos con una parte de su madre. Eso siempre hacía reír a mi hermana. Y a veces, cuando mi Nird se acostaba en la caja para alimentarlos, se daba la vuelta y conseguía alejarse de ella. Mamá lo levantaba, lo giraba en la dirección correcta y le decía: «Vas por mal camino, Charlie». Finalmente, los gatitos abrieron los ojos. Mi hermana y yo podíamos jugar con ellos sin supervisión, pero solo si nos quedábamos en el pasillo. Papá dijo que no podíamos sacarlos del armario porque aún eran demasiado pequeños para correr sueltos. No nos importó. Sentarnos en el suelo y acariciarlos era una de nuestras actividades favoritas, sobre todo cuando mi Nird los alimentaba. Charlie estaba resultando ser el más pequeño. Comía bien, pero nunca se agarró a mi Nird como los demás. Aunque les encantaba acariciarle la barriga y ronronear, Charlie siempre estaba demasiado ocupado yendo por mal camino. Por muchas veces que lo levantáramos y lo encamináramos en la dirección correcta, tarde o temprano volvía a equivocarse. Pasó el tiempo y los gatitos crecieron. Maullaban cada vez que alguien pasaba por el pasillo, exigiendo que paráramos a jugar. A veces se erguían sobre sus patas traseras, apenas pudiendo asomarse por el borde de la caja. Un día, mi hermana gritó algo sobre los gatitos. Mamá y yo salimos corriendo de la sala para ver qué era todo ese alboroto. Charlie estaba en el pasillo, fuera de la caja, intentando corregir su error. Arañó el cartón, queriendo volver al otro lado. Se caía una y otra vez, se sacudía y volvía a intentarlo. Era gracioso.
Sintiendo lástima por él, mamá lo levantó, le dio un beso y lo sentó junto a sus hermanos. Te equivocaste de camino, Charlie, dijo. Esa fue la primera vez que Charlie se escapó de la cárcel, pero no la última. Lograba escaparse, y Mirnirto y mamá lo agarraban por el cuello y lo volvían a meter en la caja. Sucedía una y otra vez. Toda la familia tuvo que ayudar a mantenerlo donde pertenecía. Después de un tiempo, todos se cansaron de lidiar con sus travesuras. Oficialmente le cambiamos el nombre a Charlie el camino contrario y le permitimos andar por el pasillo con total libertad. Incluso a Mirnir dejó de importarle. Los demás gatitos se conformaban con quedarse en la caja, pero Charlie entraba y salía a su antojo. Sin embargo, nunca se alejaba mucho. A veces echaba un vistazo a mi habitación o al baño, pero hasta ahí llegaba su exploración. Era fácil olvidar que solo tenía unas semanas y estaba demasiado asustado para aventurarse en ninguna de las habitaciones. La caja y el pasillo eran el único mundo que conocía, el único lugar donde se sentía seguro. Unos días después, me desperté con la voz de mi abuela desde la sala. Estaba hablando con mi hermana sobre hacerle un vestido nuevo. Nadie me avisó que mi abuela vendría. Pensé. Emocionado por verla, por ver si me traía un regalo, salté de la cama y corrí por el pasillo. Sentí un suave crujido bajo mi pie. ¿Qué era eso? Me giré para ver qué había pisado. Entonces grité. Charlie el malvado se arrastró hacia mí. Tenía la espalda aplastada y retorcida. De su boquita salían sonidos horribles. Seguí gritando. Charlie seguía intentando arrastrarse hacia mí mientras emitía ese espantoso y resonante balbuceo. Su cuerpo temblaba y su cabecita se movía sin parar. Mamá venía corriendo por el pasillo, seguida de mi hermana. Había sangre por todas partes, un reguero de sangre empapando la alfombra. Solo oía gritos, 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 gritos. Su eco resonaba por el pasillo y a lo largo de los años. Mirnir saltó del armario y corrió hacia mí. Con los ojos abiertos, siseó y azotó, y luego lamió la sangre que emanaba de la boca abierta de Charlie. La abuela me agarró, me abrazó fuerte. Mi hermana pegó la cara al costado de la abuela para que no viera. Mamá y Charlie seguían gritando, seguían haciendo esos ruidos espantosos. No podía distinguirlos. Sigue vivo. Gimió mamá. Sigue vivo. Dios mío. ¿Qué hago? Aunque la abuela intentó protegerme, no pude apartar la mirada. Charlie lloraba de dolor. Su carita decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho? Que pare. Por favor. Por favor, que pare. Tienes que matarlo. Gritó la abuela, furiosa. Por Dios, acaba con esa cosa. Mamá corrió a la sala y dobló la esquina. Oí que un cajón de la cocina se abría y luego se cerraba de golpe. Volvió corriendo, martillo en mano. Martilló la cabeza de Charlie una y otra vez, mientras Mirnir la atacaba, intentando proteger al gatito. Y aún así Charlie seguía arrastrándose hacia mí, gorgoteando. Mirnir seguía arañando y siseando. Mamá la apartó de una patada y volvió a golpear con el martillo. Después de la quinta o sexta caída, Charlie por fin dejó de hacer esos ruidos horribles. Trozos de su cráneo y cerebro estaban esparcidos por el pasillo. Pasaron horas antes de que me calmara lo suficiente como para comprender lo que había pasado. Mamá me dijo que estaba bien. Papá dijo que no era mi culpa. Decían estas cosas mientras limpiaban el desastre que había sido Charlie. Pero no estaba bien, y era mi culpa. Mi gatito se lastimó por mi culpa. Si no hubiera estado corriendo, mi Charlie estaría vivo. Lo maté. Charlie fue mi primer mejor amigo, mi primera responsabilidad y mi primer contacto con la muerte. Siempre estará conmigo.
Incluso ahora, después de todos estos años, cada vez que paso por un maldito pasillo, veo el cuerpecito destrozado de Charlie. Les voy a relatar algo horrible que me pasó hace 2 semanas, no podía guardármelo por más tiempo así que decidí escribirlo para poder mantener la cordura y saber que lo que pasó fue cierto. Todo comenzó una noche en que recibí una inesperada visita de un amigo a mi casa, su cara estaba pálida y su cuerpo tiritaba sin parar, en su mano derecha sujetaba un pendrive azul que lentamente acercó a mi cara. Tómalo, susurró, le obedecí con terror y me llevé el pendrive al bolsillo. Inmediatamente, mi amigo se llevó las manos a la cara y empezó a llorar en silencio, sus llantos cada vez se hacían más fuertes hasta convertirse en gritos de agonía. Me aterré e intenté preguntarle qué ocurría, sufrió unos segundos en el suelo y luego dejó de respirar. Grité de auxilio, hasta que me contestó mi mamá, el resto prefiero no recordarlo. El día del funeral fue uno de los más perturbadores que he vivido, ver a toda la familia de mi amigo llorar por él me destruía por dentro. La autopsia dijo que la causa de muerte había sido un ataque de epilepsia, y nunca me pidieron mi versión de la historia, nunca supe por qué. Al llegar a mi casa me encerré en mi dormitorio y me puse a llorar, repasando el momento de su muerte una y otra vez. Entonces recordé, el pendrive. Rápidamente revisé el canasto de ropa sucia y busqué en el bolsillo del pantalón que usé aquel día, y entonces encontré el pendrive. Al principio dudé en conectarlo al computador, y hasta hoy estoy muy arrepentido de haberlo hecho, me sentía totalmente aterrado, pero me decidí a ver qué escondía esa cosa. Prendí el computador y en cuanto cargó conecté rápidamente el pendrive a la ranura. Me apareció una ventana que decía que el pendrive tenía un archivo, era un documento escrito en un idioma que aún no descifro, lo abrí sin pensar, el documento contenía un archivo llamado Sonic del GeoGex, noté que el nombre estaba mal escrito, pero no alcancé a procesarlo en mi mente, hice doble clic en el archivo y me apareció un mensaje de error, no recuerdo exactamente qué decía, solo me acuerdo que decía algo de que el archivo no existía, sentí un pequeño alivio, y luego recordé que el propio nombre estaba mal escrito, más de una vez logré arreglar un archivo corrigiéndole el nombre, así que le agregué una a la palabra Geog. El archivo me permitió corregir el nombre dejándolo como Sonic del GeoGex, fue ahí cuando recordé que a mi amigo muerto le encantaba Sonic el erizo, me aterró la asimilación de las cosas, pero me tranquilizaba el hecho de que se tratara del amigable personaje azul. Le di doble clic al nuevo archivo, y la pantalla se volvió totalmente negra. Unos segundos después, en la parte inferior derecha de la pantalla apareció un texto que decía cargando con 3 puntos suspensivos que aparecían y desaparecían en frecuencia. Se trata de un puto juego. Exclamé, no sabía cómo sentirme frente a esto, esperé que cargara y la pantalla cambió a un fondo de un paisaje en 8 bits totalmente colorido con el logo de Sonic el erizo moviendo el dedo como en los juegos clásicos, junto con la típica música. Por un momento creí que el tema del pendrive no tenía nada que ver con la muerte de mi amigo, eso hasta que vi la letra chica del menú principal del juego, donde debería decir la compañía de Sega y demás créditos, todo estaba escrito en el que parece ser el mismo idioma extraño en que estaba escrito el documento que estaba dentro del pendrive. Un escalofrío me recorrió y me decidí a presionar el botón Enter, me apareció el nombre del nivel, con la misma música del juego original, y luego el nivel comenzó. Me movía a la izquierda y derecha con las flechas del teclado y podía saltar con la barra espaciadora, mantuve presionado el botón derecha para avanzar en el nivel, el personaje corría totalmente normal. Lo extraño empezó cuando choqué con un enemigo. En el juego original, si chocabas con un enemigo, de Sonic salían aros amarillos, en forma de daño. Pero esta vez no ocurrió eso, sino que en vez de aros, salieron unos objetos muy raros en forma de cuadrado de color rojo. Mi mente optimista pensó que fue un simple bug, pero muy dentro de mí, sabía que no era una buena señal.
Seguí avanzando hasta que terminé el nivel. El siguiente, donde debió estar el título del siguiente nivel, se mostraba un texto en el mismo idioma extraño que mencioné anteriormente. Esta vez el fondo no era normal, era un rojo sangre que se movía lentamente. Ahí sí que me asusté, y presioné el botón de escape. El juego no se cerraba, así que usé CTRL, Alt, Sub, tampoco funcionó. Me desesperé, mientras que se distorsionaba la imagen violentamente. Un flash apareció, una luz que parpadeó muy rápidamente. Aquello me paralizó, no me podía mover, ni cerrar los ojos, solo podía ver las horribles cosas que ocurrían en la pantalla. Empezaron a sonar gritos de mujer, excesivamente perturbadores, mientras que se mostraba en primer plano la cara de Sonic llorando sangre mientras que aparecía por todos lados un texto que decía RIP. Los gritos no pararon, de hecho, cada vez eran más fuertes. Comencé a llorar, pero sin poder moverme, los ojos simplemente me lagrimeaban. Posteriormente empecé a tiritar. Terminaré igual que él. Pensé aterrorizado, la pantalla se tornó negra y los gritos pararon. Luchaba para poder moverme, pero fue en vano. De la pantalla negra salió un enorme número 10 escrito en rojo, luego se cambió a 9, 8,7, tengo que salir de aquí. Pensé, sin poder moverme. 6,5, con mi mayor esfuerzo logré mover mi dedo, luego la cabeza, los brazos, y luego el cuerpo entero. La cuenta iba en 2 cuando salté al piso a cubrirme la cabeza, como si de un balazo. Rápidamente desconecté el cable del computador, saqué el pendrive y lo pisoteé hasta destruirlo. La pesadilla había terminado. Aún así no paraba de tiritar, me sequé las lágrimas y salí de la sala del computador. Nunca se lo dije a alguien hasta ahora, quizá debería olvidarlo. A veces creo que no debería exponer mi vida por simple curiosidad, no lo vale, pero si de algo estoy seguro es que pasado lo que haya pasado después de aquella cuenta regresiva, nunca quiero saberlo. Llevábamos casi 3 años juntos, y creo que puedo hablar por ambos cuando digo que ninguno había sido más feliz nunca. Lo hacíamos todo juntos. Vivíamos juntos, trabajábamos juntos, aunque en departamentos diferentes, y rara vez pasábamos un día separados. Emma se despertaba a menudo en mitad de la noche. No era como yo, pues yo siempre podía dormir durante las tormentas o el traqueteo de los trenes que pasaban zumbando por detrás de nuestro piso a intervalos regulares de 1 hora. A menudo me contaba lo que había oído durante la noche. Ya fuera porque yo hablaba dormida o porque nuestros vecinos habían vuelto a discutir a las 3 de la mañana mientras el marido volvía a casa borracho y tambaleándose, siempre había pasado algo. Mi sueño profundo la había molestado un poco, simplemente porque yo me dormía primero y luego ella tenía que luchar para cerrar los ojos sola. Muchas noches se encontraba aplastada contra la pared porque yo me arrastraba lentamente hasta su lado de la cama. Sin embargo, nunca podíamos cambiar de lado, porque ambas habíamos acordado que yo tenía que estar en el lado más cercano a la puerta. Hace un mes, como de costumbre, Emma se despertó con el tren que nos pasó a la 1:50. Se giró en la cama, colocándose sobre su lado derecho para mirarme. Yo estaba profundamente dormido, por supuesto. Fue entonces cuando ocurrió por primera vez. Se giró alejándose de la pared, pero no sentía las sábanas sobre la piel ni el cuerpo contra el colchón. Se llevó las manos a la cara y se frotó los ojos. Nada. Alex, gimió. Alex, me empujó suavemente el hombro. Murmuré una respuesta aún dormida, pero un fuerte empujón me devolvió a la realidad. Cuando abrí los ojos, Emma se estaba clavando las uñas en la cara. No siento nada, gritó, con lágrimas en los ojos. Al verla así, me incorporé de inmediato y mi ritmo cardíaco se multiplicó por 10.
Oye, no pasa nada, la tranquilicé, abrazándola hasta que su frente reposó sobre mi pecho. Tenía la cara llena de medialunas rojas de las uñas. Debió de ser una pesadilla, eso es todo. No, lloró. No siento que me toques. No siento nada. Ahora mismo. Cuando dijo eso, sentí escalofríos. Le levanté la cabeza para que me mirara y se frotó los ojos con las palmas de las manos con tanta fuerza que me dio náuseas. No, siento nada, repitió. Era horrible verla así. Le agarré las manos y las sujeté a los costados con una mirada severa y una respiración agitada. Déjame ver, dije en voz baja, pero con firmeza. Aparté las sábanas mientras las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas y a gotear sobre la almohada. Sus manos empezaron a rascarse la parte superior de los nudillos, dejando largas líneas rojas que llegaban hasta sus muñecas. Para, cariño, le ordené, señalando sus manos. Gimió de nuevo, pero dejó de rascarse y se sentó sobre las palmas. ¿Puedes sentir esto?, pregunté, rozando la base de su pie con la uña. No logró pronunciar palabra, solo negó con la cabeza y soltó un pequeño grito. Mi mano recorrió su pierna, sus caderas, su torso y su cuello. La pellizqué suavemente. La pellizqué con fuerza. De verdad que no sentía nada. Mi mente daba vueltas sobre todas nuestras opciones, pero me acerqué a ella en la cama y la besé en los labios. No me devolvió el beso. La acompañé escaleras abajo y la llevé a urgencias. Al llegar, esperamos casi en silencio hasta que alguien estuviera listo para atendernos. Finalmente, seguimos a una enfermera a una sala de reconocimiento, y el olor a aspereza se fundió con las paredes blancas y las grandes lámparas que parecían azulejos sobre nosotros. Emma se sentó en la silla y esperamos unos instantes más a que llegara el médico. Cuando llegó, Emma le explicó la enfermedad que la afectaba, pero el médico estaba completamente desconcertado. Esta condición es algo de lo que solo había oído hablar, admitió. Es extremadamente rara, pero además, solo ha sido genética. Emma se rascaba las muñecas otra vez, así que intenté sujetarle la mano. Ni siquiera se dio cuenta hasta que la hice mirar. El médico la dejó ingresada toda la noche y yo me quedé junto a su cama. Sin embargo, logró dormirse, y creo que fue porque estaba agotada por la preocupación. Yo, en cambio, no soportaba cerrar los ojos. La observé dormir hasta que despertó a la mañana siguiente. Se despertó y tardó un minuto en recomponerse mientras los recuerdos de la noche anterior la inundaban. Se palmeó el cuerpo con la mano, una y otra vez. «Puedo sentir», dijo, extasiada. Entonces se le saltaron las lágrimas, pero lágrimas de felicidad. Nos abrazamos y nos besamos, y le dieron el alta después de unas pruebas. Nos dieron el día libre ambas. Llamé a los porteros de noche cuando ella se durmió y les informé de la situación. Así que pasamos el día en casa, viendo programas de telerrealidad y de cocina horribles. Habíamos vuelto a la normalidad, un simple contratiempo en nuestras vidas, bastante perfectas. Esa noche, el tren de la 1:50 AM pasó junto al piso y despertó a Emma de golpe. Se rascó todo el cuerpo, incapaz de sentir dolor, y luego me despertó. La consolé mientras lloraba, aterrorizada de que tuviera que vivir así el resto de su vida. Nos quedamos dormidas en casa, ya que el médico nos había dicho que no había medicamentos que la ayudaran. A la mañana siguiente, ambos estábamos en el trabajo, cansados, pero aliviados. Parecía ser solo una molestia nocturna, algo que se podía superar con un poco de tiempo. Le hice prometer que me despertaría cuando no sintiera dolor. Durante una semana, así fueron nuestras vidas. Ella se despertaba y luego me despertaba a mí. Nos acostumbramos a ver YouTube para pasar el rato, y yo me aseguraba de que ella siempre se durmiera primero. El viernes pasado por la noche, Emma no me despertó.
Al abrir los ojos por la mañana, me acurruqué junto a ella hasta que despertó. Se incorporó de golpe. Largos arañazos que habían sangrado durante la noche y se habían curado cubrían sus antebrazos. ¿Qué hiciste?, pregunté, intentando ocultar el miedo que me había dado. Empezó a llorar de nuevo. Cuando desperté, no tenía miedo. Bueno, eso es bueno, dije, relajándome un poco. No, no lo entiendes, murmuró. No sentí nada, pero, no solo física, sino también emocionalmente. Entorné los ojos, confundida, y sentí arrugas en la frente. No tenía miedo, repitió. Me miró y empezó a llorar aún más. ¿Pero qué es lo que más me asusta ahora?, gimió. Es que ni siquiera te quería. Simplemente no me importaba. No tenía ninguna emoción, y simplemente no me molesté en despertarte. Sentí que se me rompía el corazón, pero entendí la situación. Esa no era la verdadera Emma. Sonreí y la tranquilicé. Bueno, ahora me amas, ¿verdad? ¡Claro!, gritó, cayendo en mis brazos. Lloró con fuerza, sollozando contra mi pecho mientras le acariciaba el pelo. La hice callar y le dije que todo estaría bien. Pasamos el día en casa y pedimos pizza para cenar. Volvimos prácticamente a la normalidad. Pero no podía dejar de mirarle las muñecas. Puse la alarma para las 2 de la madrugada. Mi alarma es bastante suave, de esas que se van haciendo más fuertes con cada ciclo recurrente. Cuando finalmente me despertó, me giré y vi que Emma no estaba por ningún lado. Salí cautelosamente de nuestra habitación y me dirigí a la cocina. Encontré a Emma desnuda, de espaldas a mí, mirando por la ventana y manchada con una capa de té procedente de la farola. Llevaba un largo cuchillo de cocina en la mano derecha, y sangre oscura goteaba de la punta, formando un pequeño charco debajo de ella. Llamé en voz baja. No siento nada, dijo sin vida. Se giró lentamente para mirarme. Su rostro estaba sereno, a pesar de 2 largos cortes a ambos lados, desde el pómulo hasta la barbilla. La sangre le goteaba por el cuello. La mitad superior de su cuerpo era una mezcla de cortes y puñaladas. Oh, Emma, tartamudeé, avanzando torpemente hacia ella. Acércate y te mato, advirtió. No había agresividad en su voz. Era una declaración totalmente objetiva. Exhalé con desesperación y le rogué que me dejara ayudar, pero me apuntó con el cuchillo. No lo entiendes, dijo. Todo es relativo. Ya no tengo miedo de morir. Soy libre. No tengo nada que me ate a este mundo. No estoy triste ni feliz, ni asustada ni valiente. Simplemente lo veo como es ahora. Voy a llamar a una ambulancia, dije. Como sea, aléjate de mí. Llamé a la ambulancia y les di nuestra información, y me dijeron que me quedara al teléfono. Lo solté cuando Emma le clavó el cuchillo en la caja torácica. Sin pensarlo, corrí y le agarré las manos. Pero te dije que no vinieras, dijo, forcejeando con mis manos. El cuchillo se retrajo bruscamente y se reintrodujo en su estómago varias veces. Finalmente, salió por completo con sus manos en el mango y las mías alrededor de su muñeca. Con un esfuerzo enorme, logré separarle los dedos. La llevé al suelo y le sujeté los brazos a la espalda hasta que llegaron los paramédicos. La ataron durante el trayecto hasta el hospital y ella parecía completamente indiferente a todo aquello. Estuve a su lado cuando el sol salió tras el horizonte. Estuve a su lado cuando despertó. Estuve a su lado cuando me miró y dijo, sigo sin sentir nada. Emma fue ingresada en un hospital psiquiátrico la semana pasada, no muy lejos de nuestro piso. Mi vida no es la misma sin ella. Simplemente no puedo vivir así. Pero lo peor de todo es que cuando voy a visitarla y se sienta frente a mí con su camisa de fuerza, de vez en cuando sale la verdadera Emma. Y llora, y me pide ayuda. Y ella